Derrota mayúscula para los demócratas en las elecciones al Congreso y estatales en los Estados Unidos. Una consistente y extendida victoria republicana coloca al presidente Obama en una difícil y desventajosa posición para los últimos 2 años de su gobierno. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Las elecciones de medio término en los Estados Unidos propiciaron la noche del martes lo que algunos han llamado una paliza a los demócratas y por consiguiente a su líder máximo, el presidente Obama. Pérdidas significativas en la Cámara de Representantes, con mucha gravedad, la pérdida del control en el Senado. De 36 gubernaturas en juego, los republicanos conquistaron la mayor parte, así como posiciones destacadas en congresos y legislaturas locales. ¿Cuál es el mensaje? ¿Los demócratas fueron incapaces de conectar y comunicar con el electorado estadounidense? ¿Es acaso una decepción generalizada por la gestión del presidente Barack Obama en la Casa Blanca? Vamos a discutir estas variables y analizar qué está detrás de esta abrumadora victoria para los sectores más conservadores y una sonora derrota para los sectores más liberales allá en los Estados Unidos. Comenzamos. Le doy la bienvenida esta noche a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla del Centro de Estudios sobre América del Norte en la UNAM y además editora de la revista Norteamérica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y le doy la bienvenida también a la doctora Ana María Aragonés, investigadora de Estudios México-Estados Unidos del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Bienvenida. Estamos muy bien representados hoy por la máxima casa de estudios y además ambas posgraduadas de la UNAM. Bienvenidas, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para poner esto así en términos muy claros, ¿qué significa esta victoria republicana? ¿Es un referéndum a Obama? ¿Es las viejas ideas del Tea Party y del conservadurismo norteamericano presentes en las urnas nuevamente? ¿Cómo podemos entender esto, doctora, por favor? Bueno, el mismo presidente Obama dijo que esto era una votación sobre sus políticas, lo cual molestó muchísimo a los demócratas, a otros candidatos demócratas que en realidad querían alejarse de él. No querían marcar una distancia, mientras que los otros candidatos republicanos importantes, gobernadores, fueron a los otros estados. Ellos no querían en realidad que el presidente Obama fuera allá. Es más, los republicanos tomaron este eslogan, digamos, y lo usaron en sus medios de comunicación diciendo, hay que evitar las políticas, hay que negarnos ante las políticas, porque no ha mostrado un liderazgo, un verdadero liderazgo. Las políticas de Obama en particular. En particular las políticas de Obama. O sea, que una de las causas de la derrota pudiera ser que el Partido Demócrata o un grupo de los candidatos demócratas se distanció del presidente. Sí, a mí me da la impresión que lo que señala la doctora tiene bastante razón, pero hay otro elemento que me parece que es también muy importante, aparte de que los demócratas efectivamente casi no querían ir con él, o sea, era una cosa verdaderamente terrible, pero había otro elemento que me parece importante. Obama decía de los republicanos que si ellos no aprobaban la reforma migratoria iba a ser un suicidio político. Pero Obama se le ocurrió demorar la reforma migratoria justamente para después de las elecciones de medio término, porque según él lo que no quería era molestar a los demócratas o afectar la posibilidad de los demás, sus campañas demócratas.
lo cual eso fue terrible, porque justamente demostraron varias cosas. Una, que efectivamente el voto latino es muy importante, y segundo, que fue una gran decepción para ellos, y por eso no votaron en la medida que lo habían hecho anteriormente, porque gracias a ellos votó a favor de Obama y por eso salió. Ahora entramos al voto hispano, que me parece importante de análisis, y no sé si a estas alturas, apenas 48 horas después, tengamos ya una medición clara, porque tarda un poco más ver cómo en cada región y en cada estado se comportó la población hispana, ¿no es cierto? Pero me parece muy importante esto. Obama es el apestado de su partido, nadie lo quiere, no, digo, los republicanos evidentemente no, pero ahora resulta que los demócratas se avergüenzan de él aparentemente. Bueno, yo creo que aquí también hay que ver que los republicanos tuvieron una estrategia de campaña muy acertada. Reconocieron sus errores que tuvieron anteriormente al haberse ido mucho hacia la derecha, volverse muy conservadores. El famoso Tea Party, claro, tuvo una influencia muy importante e hizo que todos los candidatos se fueran hacia más a la derecha. Hacia posiciones más Y conservadoras. entonces esto en realidad no le gustaba al electorado estadounidense, y ahorita aprendieron que en realidad no se debían de meter, por ejemplo, a los temas sociales, ¿no? A los temas del aborto, a estos, ¿no? Del control de la natalidad, a esos temas que son muy controversiales y que habían cometido errores. O sea, yo sí creo que tuvieron unos estrategas muy buenos que reconocieron los errores que ellos habían tenido anteriormente y trataron de llevar al partido hacia el centro. Fundamentalmente en los Estados Unidos siempre los partidos luchan por ponerse en el centro, claro, y hacer, nosotros somos los verdaderos representantes de los valores estadounidenses y tratar de poner al otro como el extremista. Exactamente. Y en ese sentido lo han logrado un poco con Obama, al verlo con Obamacare, que ha sido muy criticado. Está funcionando finalmente, o sea, de alguna forma la narrativa de los demócratas no ha podido hacer ver los logros de Obama a la opinión pública. Y me parece que es una gran lección de política electoral y de campañas, porque los logros están ahí, benefician a todo ese segmento de la población que los viejos planes del Medicare y del Medicaid no alcanzaban a incorporar. El Obamacare los incorpora, los pone dentro de un sistema institucional de salud y no lograron comunicarlo. Es que eso es una cosa verdaderamente terrible, porque justamente es tan importante el Obamacare, que lo que quieren, por supuesto, los republicanos quieren quitarlo, porque le da la oportunidad de tener un seguro médico, no importando lo que sea tu condición anterior, cosa que los seguros jamás eso aceptan, un seguro nuevo. Por lo tanto, ese es un logro. Y hay otro logro que yo no entiendo por qué no se puso realmente en la palestra, la discusión, que es de haber recibido en una crisis espantosísima Obama 10.6 de desempleo, logró bajar a 5.9. O sea, uno realmente no entiendo. 4.9, doctora. 5.9. Yo tenía ahí. Pero son 6 puntos abajo de lo que recibió. Y tampoco lo capitalizaron. Ese es el otro problema. Está creciendo la economía. Están los primeros signos de que la economía se está recuperando, 3.5. O sea, de alguna forma esto se está dando, ¿no? Exacto. Y sin embargo, el déficit se ha reducido. Exacto. No han sido capaces de transmitir esta idea. La gente no lo percibe así. Es un buen diagnóstico la incapacidad para comunicar eso al gran electorado, ¿no? Fíjate que en las encuestas, ahorita la gente dice que tiene miedo, ve mal la economía de los Estados Unidos y tiene miedo del año que entra. O sea, no están viendo estos signos de recuperación que nosotros estamos viendo. Digo, yo los estoy viendo. Están iniciando, ¿no? Y ellos lo deberían de ver así, y sin embargo no han logrado transmitir esto a la opinión pública. Vamos a ver si les parece bien, antes de entrar a la profunda discusión del voto hispano y a la incapacidad para hablar del tema de la reforma. Yo coincido en que a lo mejor fue un error estratégico no haberla presentado antes. No sé si en el fondo los analistas de la Casa Blanca y esto pensaron que
conservando el control del Senado y eventualmente logrando un mejor resultado en la Cámara de Representantes, estarían en una posición más sólida para pasarla, porque recordemos que ya ha fracasado en el pasado, ¿no es cierto? Exactamente. Así quedó la composición en la Cámara de Representantes entre demócratas y republicanos. Vamos a ver el gráfico, si son tan amables, para ver cómo está esta distribución entre demócratas y republicanos. Estos son los números preliminares. Esta es la Cámara de Representantes, 180 del Partido Demócrata y 244 del Republicano. Perdieron aquí un número consistente de escaños los demócratas, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué posición deja esta composición al presidente Obama para los últimos 2 años de su administración? Pues mira, yo creo que tiene las manos atadas, sinceramente, porque si antes con el Senado podía hacer un montón de cosas, imagínate ahora cuando el Senado es republicano. O sea, a mí me parece que lo único que le queda es reforzar aquellas cosas que fueron importantes y que no se las vayan a quitar. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos ahora del Medicare. Ajá, o sea, eso es sumamente importante y lo que tiene que hacer es reforzarlo. Hay otro elemento que me parece también importante, lo del cambio climático. O sea, por primera vez alguien habla en Estados Unidos de que hay que reducir los gases de invernadero, de efecto invernadero. Y él lo hizo. No fue tan importante porque decía, bueno, a partir de ahora le vamos a bajar para el 2015, me parece, o 2020, el 17%, cosa que al final, si fuera desde el año 90 hasta este, sí sería muchísimo. Enorme, claro. Pero de todas maneras, esa es una. Y por supuesto que tiene que darle una salida a la reforma migratoria. Eso lo tiene que hacer porque no lo pudo hacer antes y ahora, de todas maneras, yo creo que la única manera que lo va a poder hacer es con una orden ejecutiva. Por supuesto, los republicanos ya lo aterraron diciéndole que es como si fuera a envenenar el Senado, envenenar a todo Pero él no puede obligar al Congreso a pasar la iniciativa de reforma. No lo va a lograr. Y sobre todo con esta posición de desventaja que tiene su partido, ¿no es cierto? Evidentemente, no lo va a lograr. O sea, si no lo logró antes. Con el control del que Senado. Además había esos 8, que eran 4 republicanos y 4 demócratas, Así que es. presentaron, tiene muchos líos esa reforma migratoria, pero de todas maneras era un importante avance, sobre todo para quitarlos del limbo y quitarlos de esta oscuridad donde están los indocumentados, ¿no? Pero en realidad si no lo logró ahora, o es Se ve una mucho orden, más difícil. o es orden ejecutiva o no. Ahorita explicamos jurídicamente qué significa esto, porque en México no existen estas figuras legales. Déjenme mostrarles cómo queda el Senado, que también la composición del Senado es importante. Aquí los demócratas mantenían la mayoría y el control hasta la noche del martes y quedó así, 45 el Partido Demócrata, 52 el Partido Republicano, es un independiente. Ambas cámaras, es decir, el Congreso por completo, está en manos de los republicanos. Creo que no veíamos esto desde una victoria tan significativa de uno de los dos partidos, creo que desde la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿no es cierto? ¿No? Exactamente. Es así. Bueno, vamos a hacer una pausa, si me permiten, pero vamos a regresar para explicar lo de la orden ejecutiva, porque buena parte del interés que México tiene en esto, estarán ustedes de acuerdo, es ver qué pasa con la mentada, soñada, anhelada, pospuesta reforma migratoria, ¿no? Que se ha prometido, bueno, desde el inicio de la administración de Obama, estuvo como uno de los temas centrales de su campaña en el 2008 y hemos esperado 6 años y no se ha logrado mayor cosa. Entonces, me parece muy importante lo que usted dice porque, doctora, con esta composición del Congreso veo muy difícil que pueda avanzar una reforma migratoria. Regresamos a eso y también a la composición del voto hispano, cómo se comportó y cómo cuando hemos visto por años que el voto hispánico se inclinaba mayormente por los demócratas, estamos viendo cambios hoy, un surgimiento de voto hispano republicano muy consistente, ¿no es cierto? Sí, también. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Necesariamente republicanos. Así es. Pero ahora tenemos uno. Bueno, ¿qué significa, doctora, este asunto de la orden ejecutiva? Bueno, esto es un instrumento que tienen los presidentes desde 1789. Entonces, ellos pueden
a través de si hay algún problema en política doméstica o guerra, si hay alguna guerra, él puede utilizar esta orden ejecutiva y la tienen que aceptar. ¿Qué es lo que puede pasar? Que, por ejemplo, que el Congreso esté en contra y diga, bueno, pues no te voy a dar los fondos, vamos a suponer, para la reforma migratoria. No te voy a dar los fondos para que puedas hacer la reforma, pero el presidente la puede vetar. La para ahí. La para y por supuesto, o sea, no le queda de otra. O hace esto o realmente va a ser imposible porque antes no lo pudo hacer. Entonces, claro, lo que tiene que hacer ahora Obama es lanzarse a la orden ejecutiva. Doctora. Sí, esta idea de la orden ejecutiva es un poder que tiene el Ejecutivo para hacer ciertas medidas, ciertas políticas fuera de la aprobación del Congreso. Por eso él ahorita dijo, yo estoy dispuesto, Obama dijo, estoy dispuesto a trabajar con los republicanos, pero si no, yo voy a hacer uso de estos poderes. ¿Y esto qué significa? Que él puede decir, por ejemplo, el presidente Bush lo utilizó para crear el Homeland Security. Así es. Ese es uno. Pero también se ha hecho, por ejemplo, con el presidente Kennedy, para que no hubiera discriminación cuando se hacían en las housing o que no hubiera discriminación. También se usó con las constructoras. O, por ejemplo, lo pudo usar para decir el presidente Obama, para decirlo del salario mínimo que se elevaba para los que contratara el gobierno federal. Entonces, es una estrategia, una manera que tiene el presidente. Y que está por encima del Congreso. Sí, que no tiene que ser aprobada por el Congreso. Ahora, lo que veo aquí es que la política estadounidense, estarán ustedes de acuerdo, yo creo que como ninguna otra es un tema de toma y daca, ¿no es cierto? Yo me comprometo contigo en este asunto y a cambio tú me apoyas en esta otra cosa, ¿no? Muchos analistas en Estados Unidos dicen que esa es la incapacidad de Obama, que es muy malo para hacer este dealing, esta negociación, no ofrece nada a cambio. Él espera que sus opositores se convenzan por los valores o por la razón que él tiene la verdad y eso ha fracasado. Yo creo que los republicanos van a intentar echar abajo el Obamacare. No sé si ustedes estén de acuerdo en esto. Y ahí va a venir un contrapeso fuerte. Es decir, bueno, no echo abajo tu Obamacare, pero tú no impones una reforma migratoria. Y los migrantes a lo mejor, creo, se van a quedar con las manos cruzadas. ¿Qué dicen de esto? Pues mira, yo creo que lo del Obamacare es súper importante. De hecho, la reforma migratoria estaba número 1 cuando él empezó, pero justamente por el Obamacare la dejó en un segundo y a veces tercero, dependiendo de lo que pasara en el mundo. Entonces, en ese sentido, para él es fundamental lo del Obamacare. Si hay una negociación en ese sentido, a menos a que él diga, bueno, si es una negociación con los republicanos, va a tener que dejarlo de la reforma migratoria. Porque indudablemente. Ahora, yo no creo que sea tan fácil, porque si bien es cierto que, por ejemplo, hay algunos gobernadores que están en contra, hay otros que sí están a favor. Por ejemplo, la cuestión más difícil es el subsidio que da el Estado para ello. Y ahí es donde está el problema. Pero si bien es cierto que hay algunos que están en contra del subsidio, entonces ya no hay nada que hacer, sin embargo, hay otros que dicen, desde luego hay que hacerlo. O sea, no está tan centrado. O sea, ¿usted pensaría que hay vías de negociación y de algún acuerdo? Yo creo que por ahí. Los republicanos han sido muy negativos a una reforma migratoria. Bueno, ¿no? Sí. Lo trascendental de que hayan perdido el Congreso, las dos cámaras, es que ellos van a tener el poder de decidir quiénes van a formar los subcomités, van a dirigir los subcomités y todo eso. Entonces, no es que puedan quitar el Obamacare, no, pero sí pueden quitarle los recursos. Fondos, los fondos, y entonces lo van a limitar, o pueden hacer ciertas transformaciones de la ley, ¿no? Entonces, pero eso también ahí los pesos y contrapesos del sistema estadounidense siempre funcionan y el presidente puede vetar. O sea, también va a tener este poder, como decía Son la dos años de esta relación complicada. El voto hispano, ¿cómo se comportaron los hispanos en estas elecciones? Por primera vez había más de 10 millones de hispanos con derecho a voto en la historia política electoral de los Estados Unidos. Yo no tengo aún cifras, no sé si ustedes las tengan ya, de cuántos participaron. Bueno, no, todavía las cifras no, lo que sí es que hubo, o sea, la coalición que lleva a Obama a la presidencia no se movilizó ahorita, no votaron.
¿Quiénes son los que votaron? Los que votaron fueron los hombres mayores de 45, 50 años, hombres blancos, ¿no? Entonces, ellos fueron. ¿Y quiénes fueron los que no votaron? Las mujeres, los hispanos y los negros. ¿Por qué, no doctor? votaron. No hubo esta movilización que ellos lograron. Normalmente esto sucede en el sistema político estadounidense. Siempre las de medio término registran menos participación. Es una votación mucho más mucho reducida. baja. Sí, totalmente, sí. Pero en ese entonces sentido, vemos sí. aquí en el diagnóstico, uno, este frente de todos estos grupos liberales, mujeres, etcétera, se movilizaron poco y participaron poco. Y participaron mucho más los blancos conservadores de arriba de 45 años. Sí. Mira, yo lo que pienso es que el hecho de la decepción de la reforma migratoria, eso fue un elemento muy importante. ¿Hay un castigo? Porque hay en un esto? castigo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, muchas de estas familias legales tienen indocumentados, tienen familiares indocumentados. O sea, no es que ellos sean simplemente los legales, no, es que muchos de ellos están vinculados. De ahí, por ejemplo, todas las manifestaciones han sido indocumentados, pero también legales y también población, por supuesto, estadounidense, ¿no? Pero en ese sentido me parece que la decepción fue muy grande. Entonces le digo, tú no lo haces, nosotros no votamos por ti. Entonces yo tampoco tengo el número, pero de 6 a 10, o sea, era entre los de 6 a 10 me parece que era la proporción de los 10 que podían votar, 6 dijeron. O sea, en realidad O sea, se habrá registrado una baja participación Muy de la Baja, población. muy baja, participación. bajó la participación, mientras que la de los hombres blancos subió, mayores, la de los hispanos bajó. Ahorita. Las cadenas americanas hacen siempre esta comparación ahora con el líder del Senado, este hombre Mitch McConnell, que lo colocan un poco como en contraparte del presidente de los Estados Unidos, y él en su conferencia de prensa le dedicó un mensaje de que había sido siempre un caballero y que siempre había sido frontal y había hecho sus críticas. ¿Cómo ven ustedes esto y qué peso tiene el líder del Senado, en este caso de oposición, con el presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues ahorita tienen, los republicanos pueden seguir dos estrategias. Una, seguir bloqueando, como ha sido la estrategia de ellos. Todos estos o sea, años, que el presidente van en contra de Obama todo el tiempo, en automático, ¿no? Sí. Entonces, no le van a dar una. Entonces, pueden seguir eso, pero ahorita ya no van a poder culpar que también son los demócratas. ¿Por qué? Porque ellos llevan Ahora el ya tienen liderazgo, la ya van a la tener mayoría, ellos el claro. liderazgo. Entonces, no van a poder, sino que se van a ver ellos como los responsables de que haya un empate entre los dos poderes y que no se haga nada finalmente. Entonces, no estarían demostrando que son capaces de gobernar. Entonces, la otra es hacerlo y tratar de gobernar y tratar de llegar a ciertos acuerdos, aunque es muy difícil, porque en realidad la sociedad de Estados Unidos ahorita está como muy dividida, Muy de alguna partida, forma. ¿no es Son cierto? como dos sociedades, ¿no? Una que es pro aborto, pro control, pro separación iglesia-estado. Control de armas. Control de armas, el clima, el cambio climático, todo esto. Y la otra que no cree en el cambio climático, que no quiere control de armas. Entonces, en realidad, es muy difícil estas dos. No hay como un puente entre las dos Entre sociedades. las dos sociedades. Debido, yo creo que a la crisis económica del 2008 se radicalizó y se separaron estas dos sociedades. Entonces, sí les va a costar mucho trabajo, pero tienen que llegar a acuerdos, tal vez en materia fiscal, tal vez en materia de infraestructura, pero hasta ahí van a tener que discutir varias Existe esta figura del gridlock, ¿no es cierto?, en la Exacto. política estadounidense, que es como el candado, Exacto. que es una de las posibilidades, que aquí no pase nada Es los que siguientes eso 2 es. años. Eso es lo que parece. O sea, que en realidad, como decía muy bien Paz, está tan dividida, está dividida en dos, o sea, realmente, que va a ser muy difícil hacer nada. O sea, realmente, por ejemplo, en relación con la reforma, quedó clarísimo que los republicanos no la quieren. Entonces, si bien es cierto que para este medio término ha pasado esto, ellos mismos dicen los latinos, si Obama se lanza y hace la reforma migratoria a través de una orden ejecutiva, la presidencia va a ser muy diferente. Y eso es lo que puede pasar también, porque si no, es muy difícil. Yo los veo totalmente Divididos. amarrados. Vamos en la recta final, vamos a tratar de darle algunas conclusiones al público. ¿Destaca alguna figura republicana en estas elecciones como para que pueda ser el candidato presidencial del 2016? ¿Piensan ustedes? A mí me parece el gobernador de New Jersey, que es Que acaba de venir a México. Chris
Ah, claro. Chris Christie, el Que gobernador. acaba de venir, Sí. que estuvo de visita por aquí. Sí. Pinta por ahí. ¿Usted está de acuerdo, doctora? Más o menos. Pues no sabría realmente. Porque no hay un liderazgo republicano o sea, claro, ¿no? Exactamente, o sea, después de Romney realmente no hay ninguno, que ese es un poco el problema. Y es un poco el problema quitando a Hillary Clinton. Mitch no puede ser candidato, ¿no? No tiene el empaque, no tiene la fuerza, se yo ve no difícil, veo, ¿no? Sí, yo no Me acuerdo de veo Bob ninguna. Dole, ustedes recordarán que Sí, fue cómo que no. contendió contra Clinton en el medio término, siendo Exacto. líder del Senado, y Exacto. no logró absolutamente nada. Exactamente, Es muy sí, difícil. Sí, están como muy desdibujadas. Estas otras propuestas estatales del control de armas en Washington, me parece, y de la marihuana como uso recreativo. Ah, bueno, ¿no? y ahora que han aceptado en un montón de otros estados, o sea, Así es. Colorado, Y ahorita en se Washington, aprobaron. Ajá. están aprobadas. Están aprobadas. Están Y el aprobadas. control de armas. Es lo interesante, o sea, como que de alguna forma se aprobó cierto control, pero por otro lado votaron republicanos, o sea, por el Partido Republicano. Entonces hay como contradicciones en la... No saben muy bien a veces lo que quieren los votantes, ¿no? Entonces, Como que se está movilizando el electorado norteamericano, ¿no? Antes era como muy, muy fácil leerlo y los de este partido piensan así y actúan así, y hoy ya no es tan sencillo. Es mucho más complicado. Comentarios finales, se nos acaba el tiempo. Para México, ¿veremos cambio de políticas? ¿Veremos algo o sigue todo exactamente igual? En relación con México, a mí Sí. me parece que todo va a seguir exactamente igual. No hay modificaciones en ese sentido. Desde mi punto de vista, yo no veo ninguna modificación. No la hubo con Obama, que tenía prácticamente todo puesto para que hubiera cambios, y en este momento no me parece, al contrario. ¿Comparte ustedes esta decepción con Obama? ¿Acerca de Obama, acerca de su presidencia? Bueno, desde mi punto de Hay un vista sector americano que- me parece que fue demasiado débil. O sea, él sí buscaba el consenso. Sí. O sea, sí me Construir parece que él acuerdos, sí pero- construir acuerdos, nunca hacer nada. Lo único que hizo, por ejemplo, de la orden ejecutiva fue el DACA, los Dreamers. Así Pero es. en realidad me parece que ese es el problema, que ahora no sé cómo puede lograr consensos. Como él dice, voy a lograr trabajar con los republicanos. Si no lo hizo antes, doctora. sí. Y no, y pobre, porque lo culpan del ébola. Sí. Bueno, sí, hoy sí. Lo culpan de todo, de lo de ISIS, ¿no? Del Estado Islámico, que no así ha es. sabido manejarlo. Lo ven como falta Débil, sí. de liderazgo. Bueno, ese es un tema desafortunadamente. eterno en la política estadounidense, mientras que a los republicanos les gusta siempre esta actitud como más belicosa, como más fuerte, y a veces consideran débiles a los demócratas. En fin, da para mucho más. Da para mucho. Las convoca que hagamos una segunda emisión, si les parece bien, Muy porque bien. leer esto cuesta más trabajo y hay que ver cómo salen los números de los hispanos. Sí, exacto. ¿De acuerdo? Claro que sí. Bienvenidas, doctora, muchas gracias. Gracias. Doctora Muchas Vivian. gracias, Leonardo. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Esperemos haber contribuido, aunque sea muy rápidamente, pero a dilucidar las claves de esta elección en los Estados Unidos. Esto al Día Global. Yo lo espero aquí la próxima semana. Hasta entonces, gracias.